Está viendo Canal 6. En 1951, un día en Nueva York seguía siendo un éxito en los cines americanos. Solo habían pasado 7 años desde que las bombas atómicas arrasaran Hiroshima y Nagasaki. El recuerdo de tanta muerte y destrucción todavía era reciente. La administración norteamericana del presidente Harry Truman, tras largas negociaciones, asumió la responsabilidad de experimentar por primera vez la bomba de hidrógeno. Las Islas Marshall en el Pacífico fueron el escenario de los ensayos de la bomba H, más potente que la suma de todas las bombas lanzadas hasta entonces por la humanidad. Primero, porque habían muerto o estaban exiliados muchos de los intelectuales por la guerra civil, pues, y por este otro carácter español más anchopancesco, que tiene también muchos inconvenientes, pues bueno, se tenía la censura y todo el mundo jugaba a ver cómo lograban saltársela, ¿no? Los famosos chistes de la codorniz, de un hombre en un árbol con una piedra debajo de una pareja y con la piedra amenazaba y entonces el letrero decía ¿se la tirará o no se la tirará? Y luego el huevo de Colón y debajo decía a ver quién encuentra el otro. Y es curioso que estas tonterías producían una reacción de sanciones y de multas, o sea que se tomaban muy en serio. Pero Charlotte, de momento, ya no tendría que preocuparse por la censura. Estaba de nuevo en un país donde la libertad de creación era algo sagrado. Chaplin estrenó Candilejas en Londres. El público dedicó un entusiasta homenaje el día del estreno al hombrecillo del bigote y el bastón. Chaplin ya era un mito y la princesa Margarita de Inglaterra, invitada de honor a la fiesta, felicitó al artista. Dispénseme, ¿tiene usted un matamoscas? ¿Cómo dice, por favor? Si empieza pidiendo favores, tendré que llamar a la policía. Repito que, ¿cómo dice? No me interesa que lo repita ni lo que ha comido. No he comido nada. ¿No ha comido, pobrecita? Tenga 2 periques, compre un sándwich. Basta de tonterías. A la escena, te toca a ti. No, me voy a caer. Mis piernas están paralizadas. ¡Sal enseguida! ¿Ves? No te ocurre nada en las piernas. ¡Vamos! Charlotte y Claire Bloom corresponden desde el escenario a los aplausos del público. Winston Churchill ordenó la ocupación de Suez como respuesta al intento egipcio de nacionalizar el canal. El conflicto de Suez hacía más profunda la crisis del arruinado imperio colonial británico, que solo 4 años antes había perdido la joya de la corona, la India. Este hecho agravaba la ya delicada situación internacional. La humanidad aún no se había despertado de la pesadilla de la Segunda Guerra Mundial y recordaba la imagen de los horrores que sufrieron los judíos en los campos de exterminio nazis, con una cifra de muertos jamás determinada. En 1951, 500.000 de judíos, muchos de ellos supervivientes del Holocausto, llegaban al nuevo Estado de Israel. En Madrid, Franco inauguraba los colegios mayores de San Felipe y Santiago y el de San Pablo. El dictador
era introducido bajo palio en la capilla, rodeado de las autoridades académicas, ataviadas con toda la indumentaria de gala. Para completar los fastos, los estudiantes disputaban un partido de fútbol y Franco otorgaba la copa a los ganadores. A los madrileños les importaban menos las inauguraciones de Franco que la polémica reforma de la plaza más famosa de España, la de la Puerta del Sol. El Día de Reyes de aquel 1951 se estrenaron las obras ejecutadas en el lugar. La nueva plaza contaba con un nuevo alumbrado totalmente eléctrico y con las dos fuentes laterales. Cómo estaba aquella Puerta del Sol, eso impresionaba. Y era eso, la Puerta del Sol. Luego se han hecho muchas reformas. Hay una reforma que yo estoy, de verdad, encantado. Tantos anuncios que había. Ahora esos anuncios han desaparecido, se ha limpiado bien, yo veo. Y aquella reforma había una cosa que como madrileño se puso también el oso y el madroño. Muy bien. Y luego pues ahora ya... Antes, que verdaderamente algunas pueden haber sobrevivido, pero se perdía mucha eficacia o se hacía mucho derroche en cuanto se trataba más bien de presumir y de darle gusto al caudillo que de lograr efectivamente un resultado práctico, sin que eso fuera desde luego realidad en todos, porque los pantanos que había que duren y que valgan, ahí están. Como también siguen ahí los embalses y la red de canalizaciones, gracias a los cuales se abastecía Madrid, una ciudad que no cesaba de crecer y que aquel año se anexionó el Pardo. Comenzaban a circular billetes de 100 pesetas, símbolo de un país que, a pesar de todo, se empeñaba en acceder a un nuevo bienestar. Cuando la tarde languidece, renace en la sombra. Nacían los sistemas de venta a plazos, se acababan las restricciones de electricidad. Poquito a poco, las familias de una nueva clase media podían disponer de calentador eléctrico, plancha, nevera y todo lo que empezaba a considerarse necesario en una vivienda como Dios manda. Las cafeteras cada vez eran más sofisticadas, los antiguos calcetines y coladores iban desapareciendo con los avances tecnológicos y el nuevo sabor express. En toda España solo se contabilizaban 129.000 vehículos de motor. La presencia de marcas extranjeras en las exposiciones de coches hacía soñar a un público que solo había visto Aigas y Cadillacs en las películas. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Sambo Manuel y en su amargura pasa incansable. La policía alemana mostraba al mundo todo lo que podía hacer y soportar una buena moto. Empezaron a fabricarse motos como la Osa y la Montesa, que tendrían que competir con las Gucci y las Mobilet. La Vespa y la Lambretta llegarían más tarde de Italia. Mucha expectación, pero escasos resultados comerciales levantó un artilugio inventado para la nieve. Americanos tenían que ser. Nació en las montañas de Colorado. No pudo, a pesar de su vistosidad y de la publicidad que se hizo, arrinconar a los esquís ni a los trineos. La realidad cotidiana era más prosaica y en el colmado el pollo se vendía a 75 pesetas el kilo. Se trataba todavía de un lujo reservado para la Navidad. El pollo era lujosísimo, porque yo lo que más llegaba a tomar era chicharro. Y claro, pues el pollo, madre mía, eso lo comían poca gente. Pero vamos, yo llegaba a comer el pollo y tal,
Pero bueno, ya estaba acostumbrado al chicharro, las lentejas, que íbamos por la noche, venga, a las lentejas, a ver, a quitar los bichitos, y venga allí y tal. Pero bueno, lo que pasa es que uno era tan chiquillo y tal, eso pues, lo pasaba bien. Con o sin buen humor, las estrecheces de todo tipo todavía hacían estragos en una población mal alimentada y sin medicamentos. Una epidemia de gripe podía costar miles de muertos, sobre todo entre la población infantil. La penicilina era cara e incluso se formó un mercado negro a su alrededor. Entre la mala suerte y las privaciones nació el más simpático de los hambrientos, Carpanta. El nuevo personaje se sumaba a los hermanos Zipi y Zape, que eran más malos que la tiña, a la familia Ulises, que era más buena que el pan, y a los extravagantes inventos del doctor Franz de Copenhague. Empezaron estas barbaridades de Carpanta, de Zipizape, que eran los famosos, imitación de los famosos gemelos también americanos. Y yo personalmente creo que pueden tener un cierto encanto, pero creo que tienen una cierta vulgaridad. O sea que yo no sé si ha sido una mitificación de estos, de Carpanta y todos estos. No estoy yo completamente de acuerdo. Los otros quizá fueran exagerados, de románticos, de guerras planetarias, pero el ambiente es más agradable que no este ambiente de picaresca de España, de uno que se muere de hambre, de los otros que es más... A mí me gusta más el otro sentido del humor de una sociedad más desarrollada que esto de la risa, de los elementos de la pobreza. Y de la fantasía de papel a la fantasía mecánica de los nuevos juguetes, que pese a ser de hojalata, parecía que tuvieran vida propia. Pero entonces llegaron Mickey Mouse y compañía. La imaginación surgida de la factoría de Walt Disney proponía unos nuevos mitos infantiles que triunfaron con mucha rapidez. Los mitos de carne y hueso también protagonizaban noticias. El Shah de Persia se casó con la princesa Soraya. Imperio Argentina se retiró de los escenarios. La película oficial del año fue Alba de América. Dentro de la tradición de cintas como La Leona de Amor, una vez más, los tópicos de la historia de los Reyes Católicos, Colón y el descubrimiento de América. Dan fe de cómo en nombre de los reyes de Castilla, don Fernando y doña Isabel, tomo posesión de estas tierras. Escribiréis en mi diario la gloria de esta jornada. Avistamos en este día una isla a la que pusimos por nombre San Salvador. Tal es la gloria que Dios quiso darnos al alba del 12 de octubre de 1492. Soltero empedernido, Mario Cabré, poeta, actor y torero, hacía suspirar a las jovencitas cada vez que se relacionaba con Ivonne de Carlo, actriz que rivalizaba en belleza con Rita Hayworth y con Ava Gardner. Mario Cabré, yo tuve mucha amistad con él. Además era un hombre de una gran persona, ¿eh? Una bellísima persona. Ahora, se le daban las mujeres muy bien. Yo, claro, yo con mi estatura y eso, pues no. Pero Mario Cabré era un caballero. Luego era poeta y enamoró a Ava Gardner con sus cosas de la poesía y un buen torero, ¿eh? Un buen torero. La alternativa se la dio
Domingo Ortega en Madrid. Y metió 6 lances, pero bien. A los famosos que visitaban España como Glenford los llevaban a los toros. Luis Miguel Dominguín, El Litri y Julio Aparicio eran la aristocracia del toreo. Incluso los flemáticos duques de Windsor cedieron a la tentación de ver matar toros. Y en las fiestas de San Isidro de aquel año, los toros, por supuesto, tendrían un protagonismo relevante. El 15 de mayo se inauguró en la Plaza de las Ventas el Museo Taurino, con figuras cedidas por la duquesa del Infantado y con el traje de luces que vestía Manolete el día de su muerte en Linares, donado por el jefe del Estado. Pero el plato fuerte de los toros de aquel año lo protagonizó Antonio Ordóñez. En las ventas, vestido de celeste y oro, Ordóñez recibió la alternativa de la mano de Julio Aparicio, uno de los grandes de la época. El ambiente de los toros es muy bonito, los botijeros, las voces, los gritos, las chulerías. La extensión es absolutamente asombrosa. Cómo pueden los vascos más independentistas tienen los toros absolutamente con tanto furor como en Sevilla, porque los sevillanos parece que creen que son suyos los toros, pero en el norte se viven los toros de una forma intensa. Quizá lo que sea más suyo son los pastos o el clima que les permite tener ganado de lidia. Pero es fantástico. Luego las corridas en sí, un pobre animal siempre es una pena que le tratan así. Lo que pasa es que este pobre animal es una fiera también, que si coge a otro se lo va a cargar. Es bonito, el hombre le ves delgado y pequeño frente a esa masa. Luego, en mi época contaban esa anécdota, que las corridas son muy malas. Contaban que pasaba uno y decía un amigo, ¿de dónde vas? Y decía, los toros. Y luego le veía, ¿de dónde vienes? Y decía, de los toros. El premio Nadal se otorgó como cada año en la víspera de Reyes. Néstor Luján y Martí de Riquer formaban parte del jurado. La galardonada fue Elena Quiroga, con Viento del Norte, una novela ambientada en Galicia. La fiesta del premio era un auténtico acontecimiento social donde se veían caras famosas del cine, como la de Fernando Fernán Gómez. Mientras, desde París llegaba el existencialismo de Jean-Paul Sartre. Y las formas sensuales de las mujeres, inmortalizadas por el pintor Toulouse-Lautrec, se encarnaban en bellas modelos que daban vida a sus obras con sofisticados y espectaculares peinados para mujeres atrevidas. París seguía siendo el centro de la moda internacional. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on the lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real lowdown. El guante y los movimientos de Rita Hayworth en Hilda ya habían llegado de América y crearon una moda y un estilo. El recuerdo de la sensualidad de la actriz era el sueño de muchos hombres, que ya llamaban Hildas a las chicas más espléndidas, atractivas y descaradas. Uy, lo de Hilda, madre mía, lo que se armó en el Palacio de la Música fue. Palacio de la Música, madre mía. Y esa gran película. Y empezaron ahí muchas señoras, estaban rezando por lo que van a dar esa cosa. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo ha cambiado el tiempo? Lo de Hilda. Bueno, y el afiche que era mi amado y aquello, pues tirando huevos o una cosa de esas. Afortunadamente eso ya no existe. Y todos, sí, por la creencia en Dios, yo creo mucho en Dios. Pero eso me pareció ridículo. Además de Hilda, de los Estados Unidos llegaron productos como el whisky
y algo que entonces era muy apreciado, el tabaco rubio. Mientras tanto, seguían llegando emigrantes a Madrid. Venían de Andalucía, de Extremadura, de Galicia. Los más afortunados se instalaban a vivir en las nuevas ciudades dormitorio, creadas en los barrios periféricos. Los más desafortunados seguían viviendo en condiciones más que precarias en los núcleos de chabolas. Esa imagen contrastaba con la de un coche, el deportivo Pegaso Z102. El dictador que estrenaba gobierno con Joaquín Ruiz Jiménez y otros nuevos ministros presumía de esta joya del automovilismo español, un lujo exclusivo para millonarios. Toda España vibró de emoción cuando el as mundial del volante, el argentino Juan Manuel Fangio, pilotó entre nosotros su Alfa Romeo con el número 22. Se corría en Barcelona el Gran Premio de España, que le otorgaría el título mundial de automovilismo. El circuito contaba con tramos de alto riesgo y los árboles añadían peligrosidad a las curvas cerradas, que provocaban derrapes espectaculares. Muchos corredores necesitaron asistencia técnica para poder seguir la competición. Los radiadores servían y en los boxes el tráfico de agua era incesante. Fangio completó las 70 vueltas a una media de 159 kilómetros por hora. Una auténtica gesta para la mecánica de la época. Este año murieron José Enrique Varela y Gonzalo Queipo de Llano, dos de los militares más significativos de la Guerra Civil. En verano llegaban cada vez más turistas y se formaban colas en las fronteras. Venían a tomar el sol y traían consigo el aire más fresco de las costumbres europeas. Velando por la pureza de las esencias, el cardenal Segura prohibió la entrada a la Catedral de Sevilla a los turistas que no vistieran como Dios y su ilustrísima mandaban. Es curioso porque los temas más importantes de la vida, como la religión, la política o el sexo, eran tabús. Eran entonces símbolos y se exageraban. Había cosas verdaderamente graciosas o ridículas. Nosotros en Burgos obligaban a poner faldas o meibas, o sea, pantalones un poco largos. Me acuerdo una vez todos los chicos nos pusimos de acuerdo y fuimos con faldas en vez de meibas, que con arreglo a los reglamentos no mencionaba que era de un sexo al otro sexo. Y desde luego dependía un poco también del cura más bruto, menos bruto, el que podía echar a una persona, no dejarle comulgar por llevar el velo. Pero la diferencia es que entonces la teoría general era bruta, entonces el bruto estaba más animado. Y ahora que la teoría general es menos bruta, pues el bruto puede estar menos exaltado. Todavía eran tiempos de oscurantismo. Incluso la revista católica Tú, que era la portavoz de la Hermandad Obrera de Acción Católica, fue censurada por sus noticias sociales y dejó de publicarse. Una auténtica conmoción para la opinión pública fue el caso de la Marquesita. Como en un cuento de hadas, un abogado descubrió que Carmen, hija adoptiva de una portera, era en realidad una marquesa multimillonaria. La historia se desvaneció al descubrirse que el abogado era un estafador profesional. Carmen, la Marquesita, seguiría en la miseria. La radio contribuía a los sueños. Un aparato costaba entre 2.000 y 5.000 pesetas. De todos modos, si no podían pagarse, siempre quedaba el recurso de escuchar la de la casa de la vecina. Antonio Machín seguía con su ritmo tan personal. Jorge Negrete daba a conocer la música mexicana. Los dos cantantes eran los reyes de los discos más solicitados. Y entre los deportes, el rey indiscutible era el fútbol. Encuentros como este, entre el Real Madrid y el Barcelona, generaban la máxima expectación y desataban las más encendidas pasiones. En esta ocasión, ganaron los merengues por 5 goles a 1.
Y para llenar las tardes no había nada mejor que ir al cine, que en aquel momento ya era incluso en color. Un bocadillo y una limonada o una agua de litines ayudaban a pasar los noticiarios y la doble función. Había un cine que se llamaba Cine Jimeno. El Cine Jimeno, pues yo dije al empresario, al dueño, mire usted, si usted me deja a mí, yo le voy a vender agua. Pero si usted me deja a mí ver las películas de Shirley Temple, yo no cobro nada. Y yo iba con mi vasera, ¿quién quiere agua? Agua fresquita, el agua y tal. Y era por ver las películas de Shirley Temple, porque a mí me encantaba el negrito que salía. Y yo pues allí a las vecinas pues hacía imitaciones. Y la imitación era el negro este que cuando salía en pantalla decía, ¿por qué a Zapato le llaman Zapato? Y todas las vecinas, este va para cómico. Y aquí estoy. Por último, en 1951 se estrenó en España, aunque con 12 años de retraso, la película Lo que el viento se llevó. Una historia de guerra y pasiones prohibidas que causó una gran sensación. Solo sé y comprendo una cosa, y es que te quiero, Escarlata. Pese a ti y a mí y a ese mundo que se desmorona a nuestro alrededor, te quiero. Porque somos iguales, dos malas personas, egoístas y astutos. Pero sabemos enfrentarnos con las cosas y llamarlas por sus nombres. He aquí a un soldado del sur que te quiere, Escarlata, que quiere sentir tus abrazos, que desea llevarse el recuerdo de tus besos al campo de batalla. Nada importa que tú no me quieras. Eres una mujer que envía a un soldado a la muerte con un bello recuerdo. Escarlata, bésame. Bésame una vez. Y como en la película, desde la oscuridad de las salas de cine, la gente se imaginaba que algún día las pesadillas de la guerra y el hambre no serían más que polvo y cenizas que el viento se habría llevado. Está viendo Canal 6 Navarra. Esta es la nuestra. Donde hay valor, hay maestría. Donde hay fuerza, hay espectáculo. Donde hay arte, hay fiesta. Grana y Oro, con Carlos Martín Santoyo. Los sábados por la tarde... en Canal 6 Navarra. Si no quieres que te ocurra esto o esto otro, pásate a la TDT. Desde el próximo mes de diciembre en Navarra solo se podrá ver la televisión a través de TDT. Si no has adaptado aún ni tu antena ni tu televisión, ¿a qué estás esperando? Solo así podrás ver la tele y más Canal 6 Navarra, Canal 6 y Canal 6.2. Digitalízate. Date prisa. Canal 6 Navarra. Esta es la